La fe y las obras deben ir de la mano, deben ser una parte de la otra. En el libro de Santiago se nos enseña esto. Ahora, el tema que nos convoca como subtítulo de que les he mencionado es si somos justificados por las obras o no, porque Santiago menciona algo al respecto. Hay personas que saben hacer combinaciones perfectas y ustedes lo han notado. Algunos lo hacen en los colores, otros en las comidas, en los químicos, en fórmulas. Hay combinaciones perfectas. ¿Y quién diría que combinado el azufre con el zinc podría resultar en la sal? Aparte tiene otros elementos que también componen la sal. Pero por sí solos el azufre y el zinc no representan meramente la sal, es decir, solamente combinándose. Al contrario, el azufre podría ser hasta perjudicial para el ser humano. No obstante, ya mezclado, ya tiene utilidad de diferente forma. Entonces, solamente combinados estos elementos producen algo que es de mucho beneficio para la humanidad. En la Biblia, cuando hablamos de fe y obras, tenemos que estar conscientes de que la Biblia los combina de una manera que estos están entrelazados. Y cuando intentamos separarlos, no tienen el mismo efecto. Es decir, que si tomamos la fe por un lado y las obras por otro lado, donde no tienen comunión alguna, vamos a provocar un mal, un daño. Y por eso es que hoy en día podemos notar como tanta división, tanto problema, porque algunos le apuntan más solo a la fe y otros más solo a las obras. Y hay iglesias divididas por este asunto. Ahora bien, ¿será que es esto lo que enseña la Biblia? Hoy vamos a ver Santiago capítulo 2 del 21, verso 21 en adelante. Y acá se nos va a mostrar a Abraham como un ejemplo que tuvo fe, pero también la llevó a cabo mediante las obras que hacía. Y vamos a leer verso 21, dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Acá Santiago hace una pregunta que requiere de una respuesta afirmativa. Abraham fue justificado por las obras que hizo. Recordemos un poco del contexto en Génesis. Génesis es un libro que nos detalla la historia de Abraham, de los patriarcas del Antiguo Testamento. Y acá se nos menciona que Abraham fue un siervo de Dios que creyó en la palabra de Dios, que creyó en las promesas que Dios le había hecho, que de él saldría una descendencia, del cual saldría también un Salvador. Su descendencia sería como la arena del mar, serían muchos, y de allí también saldría el Salvador. Pero Abraham creyó eso aún ya siendo una persona muy anciana, avanzada edad, y creyó en esa promesa que Dios le hizo. Lamentablemente, como todo humano, él también se equivocó. Recordamos que tomó a la sierva de Sara y se acostó con ella, tuvo un hijo, Ismael, antes de esperar a que se llegara ese cumplimiento de la promesa de Dios. Pero posteriormente nace el hijo de la promesa, Isaac. Y acá es donde el relato en Génesis nos dice cómo Dios le dice a este hombre: quiero que me sacrifiques a tu hijo, a Isaac, quiero que me lo des. Y es esto lo que Santiago está recordando acá. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac en sacrificio? Abraham obedeció a Dios, estuvo dispuesto. ¿Qué sentiría un padre a quien le van a quitar a su hijo, a quien se lo van a secuestrar, o que
que ya no lo va a volver a ver. ¿Qué sentiría esa persona? Pues Abraham tuvo que pasar esta prueba, donde él tenía que evidenciar que su fe en Dios lo llevaba a hacer cualquier cosa que Dios le demandara, que Dios le estuviera pidiendo. Él iba a estar dispuesto a cumplir la palabra del Señor, los mandamientos del Señor. Y por eso es que se menciona acá a él, porque no solamente era el padre de la fe como lo conocemos, sino que esa fe lo llevó a él a actuar, a ofrecer a su hijo en sacrificio a Dios. Y por eso es que podemos ver que la fe actuó juntamente con las obras. Verso 22 dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe se perfeccionó por las obras. Claramente vemos entonces que la fe y las obras actúan juntas, van de la mano, no son separables en la Biblia, sino que a través del tiempo la cristiandad ha dividido estos dos temas, y por eso es que nos hemos hecho tantos problemas, tantos líos unos con otros, pensando que solo la fe es importante, o pensando que darle todo el énfasis a las obras es lo que cuenta. No, en la Biblia las dos van juntas. Entonces aquí vemos a un hombre de la alta sociedad. Abraham era un hombre que tenía los recursos, que tenía mucha tierra, mucha posesión. Dios se la había dado, le dio promesas de que lo iba a bendecir abundantemente, y así fue, así fue. Entonces tenemos aquí a un hombre que tiene mucho dinero, pero que obedecía a Dios, que su fe lo llevaba a cumplir los mandamientos de Dios, sin importar lo que él tuviera. Él conocía a qué Dios servía y por eso es que lo hacía. Entonces aquí podemos ver claramente que Santiago dice que Abraham fue justificado por las obras. ¿A qué tipo de justificación se refiere? Porque en otros pasajes vamos a ver que el hombre es justificado mediante la fe en Jesucristo, pero acá Santiago hace un énfasis especial en las obras. Y es que esta justificación a la que se está refiriendo acá no es una justificación de salvación, sino que al ser probada la fe, esta fe es aprobada, es hallada verdadera, es justa. Entonces esta fe sí cuenta delante de Dios. Más a esto es que se refiere cuando dice que es justificado a Abraham. De hecho se encuentra en un estado pasivo esto de que es justificado. Es decir, que es Dios el que lo aprueba. No es meramente las obras que Abraham está haciendo, sino que es Dios mismo el que decide aprobar a Abraham por lo que está haciendo. No es que Abraham fuera demasiado bueno o perfecto como para encontrar tanta gracia delante de Dios. No, no somos tan buenos como creemos. Abraham también cometía errores, pero su fe lo llevó a actuar, lo llevó a ofrecer lo mejor que tenía, su hijo. Y en el verso 23 se dice de él: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. En Isaías se menciona esto, que Abraham fue llamado amigo de Dios porque obedeció. Abraham sí era una persona que conocía a Dios, escuchaba su voz y le obedecía. Por eso es que la escritura lo presenta como amigo de Dios. Hoy en día a veces también nosotros nos atribuimos este título, amigo de Dios, pero hay que tener cuidado. Acá específicamente se le llama a Abraham amigo de Dios, una porque fue allí donde Dios empieza esa obra de redención, esa obra de salvación que él ya tenía desde antes, y escogió a Abraham para
iniciar allí ese proceso de redención para con el pueblo de Israel. Es claro entonces que Abraham, aunque es el padre de la fe, actuó, hizo obras que convenció a todo aquel que pudiera ver que él sí creía en Dios y que estaba dispuesto a rendirle lo mejor que tenía. En el verso 24 se va a hablar de que la fe y las obras justifican al hombre. Dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Una vez más se recalca acá la justificación por medio de las obras. Y es que solamente cuando comprobamos que algo es verdadero, lo vamos a aceptar. Y así también es nuestra fe. Nuestra fe es justificada como algo que es real y verdadera, que es aprobada delante de Dios mediante las obras, es decir, mediante la expresión de la misma, en la practicidad, en cómo nosotros vivimos, de cómo hablamos, de cómo actuamos, de cómo somos con las personas, cómo hacemos todo lo que hacemos. Si lo hacemos bien, pues eso es una muestra de nuestra fe. Eso es una muestra de esa fe excelente, esa fe preciosa que tenemos en Dios. Así que si tú no le has dado mucho énfasis a las buenas obras, pues es momento de que te pongas a trabajar, de que digas, bueno, las personas necesitan ver mi testimonio, necesitan reconocer que yo soy hijo de Dios y lo voy a hacer mediante buenas obras. Ese es el punto, porque recordemos que Santiago era hermano de Jesús, era hijo de María y creció con él. Entonces sabía cómo Jesús se comportaba con las personas, sabía cómo él las trataba, sabía el amor que les expresaba. Entonces no tuvo otro mejor maestro sino al mismo Señor Jesucristo, Santiago. Entonces está acá dándole énfasis a aquello a que Jesús también le daba énfasis. Cuando le preguntaron a Jesús cuáles eran los mandamientos más importantes en la ley, Jesús dijo: ama a Dios y ama a tu prójimo. Acá en el libro de Santiago vemos un fuerte énfasis en el amor al prójimo. Y es que en las cartas de Juan también vemos que el conocer a Dios nos lleva a amar al prójimo también. El amar a Dios nos lleva a amar al prójimo. Es decir, que es un amor que se evidencia hacia las personas. El amor a Dios es lo que nos lleva a expresar amor al prójimo. Versos 25 en adelante nos va a mencionar el ejemplo de una mujer que también es resaltada en el Salón de la Fama de la Fe allá en Hebreos 11, y es Rahab. Rahab va a aparecer en la alfombra roja en los héroes de la fe, como tradicionalmente se les conoce en Hebreos 11, y acá se nos pone a ella como un ejemplo de fe, al mismo nivel que se pone a Abraham. Recordemos quién era Abraham, el padre de la fe, un hombre importante en la sociedad. Rahab es nada menos y nada más que una prostituta. Así se le llama ya en Josué capítulo 2. Allí se describe a esta mujer. Verso 25 dice: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Pregunta acá Santiago. Démonos cuenta también de un aspecto de Santiago. Él da por sentado de que las personas que van a leer su carta conocen el Antiguo Testamento, saben de qué historia se está hablando, porque él no está explicando acá quién fue Abraham ni quién fue Rahab. Él considera que todos ya saben de a quiénes se está refiriendo. Eso nos hace pensar de que
¿Será que yo también conozco el Antiguo Testamento como lo conocerían los lectores de esta carta en el Nuevo Testamento? De lo contrario, me estoy perdiendo de mucha riqueza. No hago esas conexiones que Santiago está haciendo. Y es allí donde nos perdemos de ese contexto literario que Santiago tiene en mente. Aquí él menciona a Rahab, que en Josué era una mujer que vivía en Jericó, que vivía en el muro de Jericó, y fue ella quien hospedó en su casa, quien escondió en su casa aquellos dos espías que llegaron a ver la tierra de Jericó para ver cuál iba a ser la estrategia para conquistarla, para derrotarla. Se encontraron con la sorpresa de que todos ya tenían temor de lo que les iba a pasar, porque sabían de lo que Dios había hecho en otras naciones, en otros pueblos por medio de Israel, y que los habían destruido. Y Rahab lo deja ver en Josué 2. Ella dice: nosotros sabemos de que su Dios ha abierto el mar rojo, ha vencido a los reyes, y nuestros corazones desfallecen al saber lo que nos va a suceder, porque sabemos que Dios está con ustedes. Al ella tener este temor a Dios, este temor a Yahvé, decide esconderlos en su casa cuando sabe que los andan buscando estos dos espías para matarlos. Y llegan y tocan a su puerta, ella abre y dice: bueno, aquí vinieron dos hombres, pero no sé por dónde se fueron. Si se van deprisa, es posible que los alcancen. Corran, les dice a aquellos soldados que llegaron a su casa para buscar a estos espías. Allí ella está dispuesta a mentir de alguna forma por salvar, por resguardar la vida de estos dos espías, que eran representantes del pueblo de Dios. Pero lo que la llevó a ella a tomar estos riesgos era el temor que tenía para con Dios, era el saber lo que Dios ya había hecho y lo que podía hacer. Es decir, que ese conocimiento, esa fe, ese creer en Dios fue la que la llevó a ella a actuar también de esta manera, de forma que puso en juego su cabeza si la descubrían que estaba mintiendo. La cuestión está que ella también les dio la salida a estos dos hombres, los bajó por su ventana, ya que vivía en el muro, y estos hombres pudieron escapar de esta forma. Ella les indicó que debían irse a la montaña y luego bajar a los 3 días, y de esa forma ya no los iban a encontrar. Una mujer de la mala vida, como les conocemos actualmente, vemos cómo puso su confianza en Dios, vemos cómo tenía el temor a Dios y sabía de lo que Él era capaz, de tal modo que actuó en base a esa fe que ella tenía, que mostró en este momento. Podríamos decir que se trata de una persona recién convertida que acaba de escuchar de lo que Dios podía hacer, y que en este momento ella está dando a conocer eso que sabía, pero lo está demostrando de manera que cree, convencida de que Dios sí era capaz de derrotar naciones, que era capaz de abrir el mar rojo. Y es esto lo que Santiago está haciendo relevante para sus lectores. Posiblemente eran lectores que ya estaban acomodados, de que no les importaba cómo vivían su fe, cómo expresaban su fe. Y acá les pone como ejemplo a la ramera, a Rahab, la que era ramera, pero que acá podemos ver cómo Dios la va a salvar, cómo Dios la va a librar de la misma muerte, porque ella cree en él. En Josué 12 dice que cuando Jericó iba a ser destruida, solamente ella y su familia iban a ser salvados, porque ella creyó. Así que si hay una persona acá que posiblemente esté viviendo en prostitución, puede ser una esclava sexual, podemos
podemos ver en nuestro alrededor, en las noticias, cómo es que la trata de personas cada vez tiene mayor lugar. Y hay muchos que han pasado por esa experiencia. Acá podemos ver cómo una mujer de esta vida, Dios la pudo rescatar, cómo Dios la pudo salvar, cómo esta mujer pudo poner su fe en el único Dios verdadero. Y Él la respaldó, Él la guardó. Y también es mencionada en la Biblia como un ejemplo de fe. Así que claramente podemos ver el poder de Dios, que no se limita a quien sea la persona, sin importar si es una persona de la alta sociedad o de baja condición, de una economía pobre. Pues para Dios no hay limitación, Él puede restaurar a la persona, sin importar la clase social a la que pertenezca. Y en el libro de Santiago también eso es relevante, las clases sociales eran marcadas. Y aquellos que tenían que mostrar su favor, su misericordia a los más desvalidos, a los menospreciados. Y eso era lo que iba a evidenciar la fe que ellos tenían. Finalmente, después de dar este ejemplo de Rahab, Santiago va a terminar diciendo en el verso 26, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así como el cuerpo sin el espíritu no es nada, no tiene vida, así también es una fe que no tiene obras, está muerta, no es nada, es vacía, no sirve para nada. Es lo que dice Santiago. Nosotros estamos convencidos de que solamente en Jesucristo somos justificados para salvación. Convencidos de eso. Todos compartimos esto, o la gran mayoría. Pero acá en Santiago démonos cuenta de que es un libro canónico, incluido como palabra de Dios, y que no debe ser menospreciado. Le da un fuerte énfasis a la misericordia, a la bondad, a mostrar, a evidenciar nuestra fe de diferentes formas. Una de ellas es haciendo bien al prójimo. Entonces debemos nosotros tomar en cuenta esto que dice acá, que una fe sin obras está muerta, es como un cuerpo sin el espíritu. ¿Qué hace un cuerpo sin espíritu? No hace nada. Si una persona se pone frente a un vidrio y no hay allí algo que demuestre que en este cuerpo hay vida, si no se ve en el vidrio ese soplo que sale de la boca o de la nariz, esa mancha que queda en el vidrio cuando uno se acerca, pues no hay evidencia de vida en este cuerpo. Así también es una persona que dice fe, que tiene fe, pero no tiene obras. No hay evidencia de que eso es verdadero, que es real. Así que a esto es que Santiago está apuntando, a que sus lectores corrijan esta parte. Entonces, ¿qué podemos aprender de este pasaje? Que Abraham y Rahab abrazaron tanto la fe y las obras. Es decir, expresaron su fe con las obras. Y esto es lo que Santiago pide a sus lectores, que su fe la demuestren no haciendo acepción de personas, no discriminando a los demás, no siendo indiferente ante las necesidades que tiene el prójimo, tratándolos bien y con justicia. Al que tiene mucho tenía que pagar el sueldo a tiempo. De diferentes formas podemos aprender acá de que la fe se debe expresar. Así también nosotros pensemos, como iglesia, ¿qué obras sociales estamos haciendo? ¿De qué manera estamos contribuyendo al crecimiento de nuestra nación? No solo material, puede ser intelectual, puede ser emocional, espiritual,
de muchas formas, pero no tenemos que limitarnos. Acá podemos ver estos ejemplos. No hay que limitarse. Tampoco podemos decir hacer buenas obras solamente es compartir bienes materiales, dar dinero. No, es más que solo eso. Es más que también solamente llevar una tacita de café o compartir un tamal. Es más que eso. Es ocuparse de las personas, es preocuparse por ellas, es acompañarles, es darles de lo mejor que yo puedo dar, de lo que yo tengo, de lo que el Señor me da, porque para eso es que el Señor nos da, para que compartamos con otros. Así que tu fe tiene que evidenciarse con buenas obras. Este es el reto. Te invito a que juntos sigamos creciendo en la fe, evidenciándola con buenas acciones. Así que Dios te bendiga.